Buenas noches, instructora Diana Marcela Torres. Yo soy el aprendiz Daniel Felipe Román Rodríguez y el día de hoy estoy acompañado con mi compañero Brian Gabriel Cardoso. Para la materia de física, en la tarea de física mecánica, explicación de mecánica en el ámbito del hardware y el software, vamos a explicar el sistema de enfriamiento por aire. Entonces, vamos a proceder al índice, el cual estaremos tratando los siguientes temas. ¿Qué es esta tecnología? ¿Cómo funciona esta tecnología? ¿Qué elementos físicos de la mecánica están presentes? ¿Qué relación con la programación de software tiene esta tecnología? Ventajas y desventajas, aplicaciones y ejemplos actuales. Entonces, mi compañero Gabriel va a proceder con explicarles qué es esta tecnología. Muchas gracias, compañero. Entonces vamos a hablar de qué es el sistema de enfriamiento por aire. Para comenzar, pues un sistema de enfriamiento por aire es una tecnología que se utiliza en la computación para controlar y reducir la temperatura interna de los componentes electrónicos, pues principalmente lo que sería el procesador o la CPU. Cada vez que se realizan procesos como abrir programas, cargar páginas web, ejecutar aplicaciones o reproducir videos, pues se consume energía. Parte de esta energía se convierte en calor. Si este calor no se controla, pues el computador puede fallar o incluso tener daños físicos, no tener el rendimiento que se espera y puede presentar demasiados fallos internos. En los computadores con gráfico integrado, este tema es de suma importancia porque el procesador no solo se encarga de las tareas normales como calcular y procesar del sistema operativo, sino que también se encarga del procesamiento gráfico. Esto significa que la CPU trabaja más tiempo y a mayor carga, lo que hace que genere más temperatura que una computadora con gráfica integrada. El sistema de enfriamiento por aire es esencial porque evita que el procesador se sobrecaliente y pues mantiene el computador estable, funcionando correctamente y pues con el rendimiento que se espera. Vale. Entonces, ya teniendo presente qué es esta tecnología, vamos a explicar el funcionamiento general de esta tecnología. Vale. Entonces, podemos decir a palabras sencillas que esta tecnología es un proceso físico bastante sencillo, el cual consiste en transferir el calor desde el procesador hacia un ambiente exterior fuera del ambiente interior, el cual es el chasis, en este caso. Primero, el procesador genera calor constantemente. Este calor se concentra en la parte superior del CPU, que es donde vamos a colocar el disipador. Entonces, para mejorar la transferencia de calor, se utiliza un componente el cual es la pasta térmica, que dígase que es un material que permite que el calor pase de una forma más eficiente, ya que esta consiste en pequeños espacios microscópicos entre el procesador y el disipador, lo cual la convierte en un excelente conductor. Luego, el disipador térmico absorbe este calor y el disipador normalmente está hecho de materiales como el aluminio, el cobre, esto sabiendo que son materiales que conducen muy bien el calor. Además, tiene una forma bastante predeterminada, digas especial, el cual son aletas. Y las aletas se pueden dar a entender por aspas. Estas aspas lo que hacen es aumentar la superficie, lo cual hace que sea más fácil que se libere el calor. Después de todo este proceso va a entrar el ventilador. Y el ventilador lo que hace es girar y mover el aire sobre estas aspas dentro del disipador. Este flujo de aire arrastra el calor hacia afuera y permite que el procesador se mantenga en una temperatura adecuada. Ahora mi compañero va a explicar las partes físicas y los componentes. Gracias, compañero. Elementos mecánicos del sistema. Vamos a hablar de las partes físicas que intervienen en este sistema, ya que pues es un tema relacionado con mecánica de hardware. Primero, pues tendríamos lo que sería el procesador, que es la fuente principal de calor. Después tenemos la pasta térmica, que aunque parece un elemento simple, es importante porque sin ella el disipador no haría buen contacto con la CPU y la transferencia de calor sería mucho menor. Luego está el disipador térmico, que es una pieza metálica, como ya mencionamos, hecha de aluminio o cobre,
donde su función principal es absorber y distribuir de manera correcta el calor. Finalmente tendríamos lo más importante, que es el ventilador, que pues es el componente mecánico más evidente porque es el que se mueve. El ventilador está formado por un motor electrónico, aspas, rodamientos y un eje de rotación. Es importante mencionar también el gabinete, porque influye bastante en el enfriamiento. Si el gabinete tiene poco espacio o no tiene salida correcta de aire, pues el calor se estará acumulando dentro y pues el sistema trabaja con menos eficiencia. Todas estas partes físicas trabajan en conjunto para garantizar que el equipo se mantenga funcionando de forma estable. En este caso, mi compañero va a hablar sobre los conceptos mecánicos presentes. Vale, gracias compañero. Entonces, abordando el tema de los conceptos mecánicos presentes, en esta parte podemos relacionar el tema directamente con la mecánica del hardware, porque el sistema de enfriamiento por aire funciona gracias a componentes físicos y movimientos. Dígase que el ventilador aplica el concepto de la rotación. El motor eléctrico genera un movimiento circular que hace girar estas aspas a cierta velocidad. Normalmente esto se mide en revoluciones por minuto o en un concepto físico RPM. También existe o está presente la fricción en este proceso, porque dentro del ventilador existen los llamados rodamientos, que son estas curvas o estas especies de inclinaciones que tienen las aspas que permiten que genere este giro sobre el eje. Vale, con el paso del tiempo este proceso, es decir, estos procesos de rodamientos van a generar un desgaste en estos componentes debido a la fricción, lo cual hace que debido al tiempo el ventilador vaya a empezar a girar más y por consecuente va a empezar a sonar más fuerte, es decir, a generar un ruido más constante. Además vamos a tener presente también el otro concepto que es la vibración. Un ventilador puede vibrar por acumulación de polvo, por golpes o porque está mal instalado. Esta vibración produce ruido, como explicamos anteriormente, y afecta el rendimiento. El ventilador en este caso pues está perdiendo estabilidad debido a estos tres factores que están delimitando su eficiencia. Por último, tenemos un tema que es bastante presente, que está directamente incluido en todos los procesos mecánicos que existen en el mundo, y es el desgaste mecánico. Digamos, si el ventilador está funcionando constantemente, dígase por muchas horas al día, ya sea que este ventilador se esté utilizando en un computador de oficina, en un computador del hogar o en un servidor, pues este va a generar un desgaste y un deterioro, ya sea en sus aspas o en su propio motor, lo cual pues va a generar una ineficiencia en el proceso de enfriamiento por aire. Entonces mi compañero les va a explicar la relación que tiene este proceso con la programación de software. Muchas gracias, compañero. ¿Cómo se relaciona esta tecnología con la programación de software? Principalmente, que es la carrera que estamos ejerciendo. Aunque pues el ventilador es un elemento físico, el computador utiliza sensores que detectan la temperatura del procesador y de la placa madre. Estos sensores envían datos al sistema operativo o la BIOS. Cuando el computador detecta que la temperatura está aumentando, automáticamente se aumenta la velocidad del ventilador para expulsar más calor. Esto es posible gracias a configuraciones programadas directamente dentro de la BIOS o dentro del sistema operativo. Además, existen programas que permiten monitorear y controlar estas variantes. Por ejemplo, HW Monitor, Core Temp o incluso configuraciones internas del procesador que maneje en ese momento el computador, por ejemplo, lo que sería Windows o Linux o Mac, que muestran el estado y el procesador y la temperatura. También existen sistemas que permiten configurar una curva del ventilador, donde el software define cómo debe reaccionar el ventilador según la temperatura que se esté ejerciendo dentro del procesador. Por ejemplo, si es una temperatura de 40 grados, pues se toma que gire lento. Si es una temperatura de 60 grados, que gire de manera media. Y si es de 80 grados o superior, pues que gire de manera más rápida para que ejerza mucho más aire y pues el calor se esparza de mejor manera.
Esto demuestra que el software es muy importante en esta tecnología porque pues se encarga de interpretar los datos, tomar las decisiones automáticas y proteger el hardware interno de la tarjeta. En este caso vamos a hablar de las ventajas y desventajas. Gracias, compañero. Vale. Entonces, hablando de los conceptos de ventajas y desventajas, vamos a empezar con las ventajas. Entonces, una de las ventajas principales es que esta tecnología es muy económica. Los ventiladores y disipadores, en este caso, son accesibles a un bajo costo y no requieren componentes extras que sean varios y que sean en este caso costosos, lo cual de una u otra manera lo vuelve una tecnología bastante accesible, la cual si vemos bien en nuestra vida diaria, está presente en computadores de oficina, computadores del hogar o computadores académicos. Otra ventaja es que es de fácil manejo, es decir, de fácil instalación y fácil de poder mantener. Su instalación es bastante sencilla, de hecho, cuando se compra este componente viene con una serie de tornillos, los cuales vamos a instalarlos junto al ventilador en el chasis del computador, que ya viene de manera predilecta. Y en el tema del mantenimiento, el mantenimiento normalmente se suele dar por acumulación de polvo. Entonces basta con tener un pañito y un destornillador para poder desacoplar este ventilador y poder realizar su respectiva limpieza. Otra ventaja es que al ser una tecnología de enfriamiento por aire, no se requiere de líquidos como en el caso de las tecnologías de enfriamiento por líquidos, por lo cual estamos evitando un riesgo de fugas o daños por derrame, pues al haber ausencia de líquidos. Ahora, vamos con el tema de las desventajas. Una de las desventajas principales es la capacidad de enfriamiento y disipación reducida. Esto normalmente suele generar afección en el usuario cuando se realizan procesos bastante exigentes como jugar videojuegos de alto requerimiento, realizar renderizado, producción o incluso si estos ventiladores y disipadores están integrados a un servidor el cual está operando 24/7 y con funciones empresariales, lo cual pues en estos tres ejemplos es una tecnología que no sería bastante efectiva y se recomendaría optar por tecnologías más eficientes. Otra desventaja que podemos tener es el ruido constante, vibraciones o incluso la acumulación de polvo. Para esta tecnología de enfriamiento por aire son bastante frecuentes estos problemas, los cuales, ¿cómo decirlo? Afectarían el rendimiento del hardware y del software en este caso. Dígase, digamos, en el caso de la acumulación de polvo, esta se debe básicamente por la tracción que genera el ventilador al dispersar el calor y al atraer el aire, lo cual pues en este caso, como decía anteriormente, va a generar una acumulación de polvo que si en dado caso no se está generando un mantenimiento constante, pues va a generar, digamos, fallas, las cuales provocan en este caso vibraciones o presenta fallas, digamos, en el motor y eso deriva en un ruido constante del ventilador, el cual en dado caso, si no se genera mantenimiento, como decía, lo más óptimo sería reemplazar la pieza. Ahora iríamos con la parte de aplicaciones y ejemplos actuales de esta tecnología. Para este caso, uno de los ejemplos más conocidos es la electrónica portátil, que está presente en los dispositivos móviles, está presente también en gafas de realidad virtual, en lentes inteligentes y básicamente presenta el mismo principio de los disipadores de aire en computadores, solo que este pues genera un proceso a nivel un poco más microscópico, por así decirlo, ya que muchos de esos componentes suelen medir, digamos, de 1 a 2 milímetros, por mucho. Para el tema de los centros de datos e infraestructura en la nube o tierra, tenemos dos formas de enfriamiento por aire. En este caso sería un enfriamiento por aire en cada servidor, es decir, uno dedicado para cada servidor. Entiéndase de este caso de manera similar a cómo se está aplicando en computadores de oficina o computadores del hogar. Pero para el segundo ejemplo que quiero mencionar,
Se da un enfriamiento por aire para varios stacks de servidores. Esto evidentemente generaría un mayor, digamos, consumo de energía, pero se requerirían unos ventiladores más potentes y una fuerza de tracción y de fricción más constante, lo cual pues a largo plazo genera un mayor mantenimiento o un mayor desgaste en esta tecnología. Para el caso de la industria automotriz, y siendo la última, es un caso especial ya que es una tecnología que se está integrando en los últimos años. No es muy reconocida, no es muy famosa, no es muy integrada. Es una tecnología que se está avanzando de a poco, pero a resumidas cuentas, funciona de la misma manera que la electrónica portátil, la cual son disipadores o ventiladores que generan pues ese enfriamiento por aire, pero a nivel microscópico. Para este caso, digamos, en el caso de los automóviles, dígase motos o autos eléctricos, pues se usa esta tecnología para enfriar mayormente en motores de vehículos. Y ya pues finalizando la presentación, vamos a dar evidencia de la bibliografía usada en este caso, en esta presentación. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias.